de arranque nos gusta pedir que se presenten, planteando como que nadie te conoce, aprovechando que la idea de esto llegue a gente que no nos conoce de otros países y demás. Entonces, ¿quién sos, Sebastián? Contá un poquito. Soy Sebastián Sichel, abogado, padre de 3 hijos de 12, 9 y 5 años, máster en Derecho Público, a punto de doctorarme, estoy ahí entre tesis, estoy esperando fecha de defensa de tesis, que es lo que hice este año, y fui ministro de Estado en Chile, presidente del Banco Estado, VP o vicepresidente de la Corfo, que es la Agencia de Innovación, y candidato presidencial en las recientes elecciones. 45 años bien vividos y bien gozados además. Intensos. Che, y contá un poco tu historia de vida. Soy bien promedio para lo que es la historia de Chile. Nací de una madre sola. Mi padre, acá en Chile decimos, salió a comprar cigarros cuando supo que mi madre estaba embarazada. Volvió a los 30 años y lo conocí cuando yo tenía 30 años y forjamos una amistad. Hasta los 30 años fui, por lo tanto, hijo único de esa relación. Me llamaba Sebastián Iglesias hasta los 30 años además. Después cambié mi apellido cuando conocí a mi padre. Viví con mi madre sola y un poco mis abuelos que me protegían hasta que cuando llegué a cuarto medio, ese es el último año de la enseñanza secundaria en Chile, me gané una beca para estudiar en la universidad y me quedé acá en Santiago, o me vine a Santiago en realidad, estudiando y viviendo solo Derecho en la Universidad Católica, que con la Universidad de Chile son las dos principales universidades desde acá. Para Y de ahí, ¿ah? decir, me vine porque ¿dónde estabas? ¿Dónde De naciste? Viña, que viví toda mi infancia, la mitad en Viña, en Concón, que es un pueblo chico al lado de Viña del Mar, entre Viña, pero algunos años en Santiago, porque mis abuelos venían en Santiago, entonces como tenía esta relación, que mi madre cuando no podía conmigo solo me mandaba a vivir con mis abuelos algunos años a Santiago, pero la mayoría del tiempo lo pasé en Concón, ese era mi lugar de origen, en un colegio ya parroquial, le decíamos el María Goretti, y algunos años de enseñanza media les hice acá en Santiago. Estudié en la universidad, me casé a los 30 años, conocí a esta mujer maravillosa que es Bárbara, que es periodista, y desde ahí he mezclado mi vida privada mucho tiempo, el desarrollo de mi vida profesional. He sido abogado, he sido profe de Derecho Constitucional, de Regulación Económica durante muchos años, he sido director de empresas, con mi vida pública, que más bien empezó muy fuerte en el gobierno de Sebastián Piñera, pero antes yo había trabajado en el gobierno de Michelle Bachelet I en el área económica, había sido coordinador de asesores del Ministerio de Economía, había trabajado en turismo, en la ley de turismo, siempre me especialicé en leyes asociadas al área económica y trabajé 3 años en el gobierno, pero de mi vida profesional fueron 3 años en el gobierno inicialmente, 4 después con Sebastián Piñera y entre medio mucho sector privado y mucho vida privada. ¿Y cuándo encontraste esa vocación pública? ¿En qué momento empezó? ¿Te acordás un momento o fue siempre algo que estuvo ahí? No, me acuerdo mucho. Yo entré con una beca en la Universidad Católica, que es bien parecida a la Universidad Católica de ustedes, que es una universidad bien de élite, y en algún minuto éramos junto a 12 compañeros en Derecho los niños extraños. Era el primer año que se cursaba esta beca, y éramos los que veníamos de colegios públicos. Chile es una sociedad bastante elitizada, bueno, casi toda Latinoamérica lo es igual. Y veníamos de colegios públicos y nos organizamos un poco porque quedamos como fuera de los circuitos, para pelear por los derechos de la beca, para pelear eh, por los circuitos de protección. Nosotros, varios de mis amigos, además, les costaba mantenerse en Santiago. Empecé a organizarme ahí, de ahí, de ese mismo grupo empezamos a hacer voluntariado en la calle a los 18 años, con gente en situación de calle en Santiago. Después nos metimos a organizar unos trabajos voluntarios que empezaron muy pequeños y terminaron siendo los más grandes de la universidad. Y después salí de la universidad y seguí organizando trabajos voluntarios en otras universidades. Y en ese entusiasmo, gente del centro, en ese tiempo era la democracia cristiana, pero de centro político en Chile me entusiasmaron con meterme a candidato a la federación. Venía del mundo del voluntariado y fui candidato a la federación como independiente, pero cercano a estos mundos de centro, en ese mundo de que era la democracia cristiana en Chile. Y fui candidato y fui vinculando esta vocación social, lo relacioné más a la política, pero me acuerdo mucho que fue en esta idea de organizarnos, este grupo de becados, cuando me di cuenta que no podía seguir ahí, seguir peleando solo, y que organicé un grupo, le pusimos un nombre y nos metimos muy fuerte en tema universitario. Mirá vos. Che, ¿y cuánto sentís que, pues yo veía como en la campaña pasada, además, que el tema de tu historia de vida fue un tema como muy presente para vos?
¿Cuánto sentís que fue un motor y cuánto fue también como una sanación o no, digamos? ¿Cómo lo viviste hablar del tema, visitar el tema? O sea, ¿cuál es tu relación con tu historia de vida en ese sentido? Primero en lo político y después en lo personal, pero fue bien extraño porque yo llegué a ser un ministro muy popular, fui el ministro mejor evaluado en el gobierno del presidente Piñera y por algunas presiones de los partidos me terminaron sacando, yo era independiente, pero nadie conocía mi historia personal hasta ese punto. Entonces cuando salgo del gobierno, una periodista reportea parte de mi historia, básicamente yo me cambié de nombre, al cambiarte de nombre mi historia era bastante pública en los círculos privado, pero en el fondo era muy conocida porque un día tuve que decirle a la gente, oye, ¿se acuerdan de Sebastián Iglesias? Yo había sido candidato a diputado en ese minuto. Bueno, ahora se llama Sebastián Sichel y uno abre en los círculos privados, pero masivos, tu día, pero no se había contado mientras estuve en la Corfo, mientras asumí el ministerio, y cuando salí del ministerio se hizo muy público. Y me pasaron dos cosas. Uno de sanación, esto era como esas historias que uno le cuenta, como te digo, cuando vas a la fila del banco y dices, oye, me cambié de apellido y tenías que cambiar tu casa y cambiar tu certificado de matrimonio y cambiar el nombre de tu hijo, a lo público, porque se transformó en algo atractivo y me preguntaban todo el día esto, pero la verdad, Marco, yo lo había sanado a los 30, ¿eh? Cuando uno decide cambiarse el apellido porque conociste a tu padre, que para mí fue algo bien importante, yo no tenía ni un cariño por el apellido Iglesias porque además me lo había dado una persona que era muy mala en general con mi madre, como que ya había asumido la historia de conversarlo, pero en la campaña se transformó en un tema de campaña muy relevante, cosa que no había sido mientras había ejercido los cargos públicos, ni en el banco, ni en el ministerio, ni en la vicepresidencia, y lo normalicé. Entendía que era parte de la campaña, que era, así como contaba, no tengo idea, que Gabriel Boric era de Punta Arenas y que sus papás eran de la ENAP, conmigo contaban esta historia, me daban muy duro, me dieron muy duro. Es muy raro que alguien liberal de ¿Por centro qué? derecha, porque me daba muy duro el mundo de la izquierda. Yo creo que no aceptaban en esta cosa como el patrimonio de la pobreza o el patrimonio social de la clase media que tiene esta izquierda latinoamericana media soberbia o superior moralmente, no podían creer que alguien de centro derecha o liberal, por la cultura que yo vengo, tuviera este origen. Entonces se dedicaron toda la campaña a desacreditarlo, cosa que no funcionaba porque la historia era más que real y encontraban más, pero ninguneaban la historia de alguna forma, buscaron una cosa increíble. Apareció en un diario de izquierda gallo, el padrastro que le había golpeado a mi mamá, que estaba denunciado por violencia intrafamiliar, y le dieron entrevistas. Entonces, además me enfrenté en el lado feo de esto, que era muy duro, porque mi historia personal, que para mí fue una historia como de sanación, se transformó en la campaña en una historia de honor. Y los minutos más duros de mi campaña no fueron los minutos políticos, fueron cuando apareció este gallo que estaba perseguido por violencia intrafamiliar, entrevistado en un diario de izquierda, y los juventudes comunistas diciendo, vieron, mordió la mano que le dio de comer cuando era pobre, porque descubrieron que esto era verdad, pero que había que reivindicar a un personaje que era violento, si era necesario. Y fue muy duro porque le golpeó a mi familia. Uno en política nunca Claro. piensa hasta dónde llegan las olas de extensión. Y mi madre fue muy golpeada continuamente por cómo trataban de reflotar esta historia. Aparecen unas tías mías que de ese lado, que nunca había visto en mi vida, hablando de que no me conocían, pero suponían. Entonces fue bien duro o dramático. Entonces esta etapa de sanación inicial personal, enfrentada a la política o a la crudeza de esta izquierda que te trata de cancelar moralmente, fue muy duro porque me encontré teniendo que dar explicaciones sobre mi vida a un mundo de izquierda que decía que era real esta vida, pero que aún así yo entonces no podía ser de derecha porque eso era, acá en Chile se dice de facho pobre, en el fondo, que si yo era pobre tenía que ser de izquierda y todo lo demás era moralmente reprochable y tenía que darle explicaciones por eso. Increíble. Y contame un toque cómo fue ese encuentro con tu padre biológico a los 30, si tenés ganas. No, fue precioso, fue bien impresionante. Yo me iba a casar y tenía esta historia guardada, no se la había contado a nadie de mis amigos, es una historia que me da un poco de vergüenza, particularmente por los entornos en que estudié, en la católica, ya era abogado, entonces estas historias como que uno la guarda en un cajón, uno sabe que tu padre biológico está por ahí, pero nadie había contado mucho esto de mi vida a nadie, ni yo a mi polola, en ese tiempo que era polola novia, le decimos en Chile a la polola. Para, Y en un pausa ahí. minuto, ¿Nunca lo habías buscado? ¿Sabías dónde nunca, nunca, no, estaba? nada, ¿Sabías nada. quién era, pero nunca lo habías buscado o no sabías No quién era? sabía quién era, no tenía ni una foto, no había visto su cara, nada. Yo lo que sabía es que él no vivía en Santiago, vivía en la segunda ciudad más grande de Chile, que es Concepción, pero no tenía idea de él, ni lo busqué, y también por orgullo de mi abuelo, que asumió como papá, él me dijo una vez, cuando le pregunté a los 15, 16 años, le dijo, no, acá su papá soy yo, usted no tiene nada que saber, y sentí que se había jugado tanto por mí mi abuelo, que era una tradición buscarlo. Entonces, mi abuelo se murió cuando yo tenía 24, y por lo tanto hasta ahí ni siquiera lo pensé.
Pero cuando me fui a casar, me bajó una curiosidad muy loca. Estas historias siempre se cuentan como desde, yo digo, desde la grandeza que andaba buscando. No, yo quería saber cómo era biológicamente, porque yo me di cuenta que yo me iba a casar y iba a ser papá. Entonces decía, ¿cómo será? ¿Será pelado? ¿Será chico? ¿Será guatón? No tenía fotos, no tenía... Y me pasaba una cosa como de reconocerte biológicamente en alguien. Esa era mi intención original. Y le conté a la Bárbara y le dije, mira, esta es la historia, me encantaría saber de dónde vengo, quién es mi familia. Y lo buscamos y fue bien loco, lo llamé y apareció. Fue con un auto y manejó rajado rapidísimo hacia Santiago, y apareció y nos juntamos en una plaza, porque yo, como orgulloso, le dije, no, yo te paso a buscar en mi auto, nos juntamos en tal plaza y lo pasé a buscar, no lo conocía, empecé a mirar, apareció una persona igual a mí, físicamente muy parecido a mí. Wow, qué Y pasó. fuerte eso, ¿no? Haber sido. Sí, sí. Me trató de explicar y yo le dije, no necesito explicaciones, a los 30 años ando buscando más bien amigos y yo ya tengo mi vida bien resuelta, más la tenía. Y fue bien raro porque en el fondo yo esperaba que se fuera el encuentro, ratifiqué que no era pelado, que era mi preocupación, así como broma, pero que estaba bien, que no sabía más. Pero él tomó una decisión de como recuperarme, entonces empezó a viajar una vez al mes, se quedaba en la casa con nosotros, fue a conocer a Bárbara, después nació mi hijo, que fue su primer nieto, después nació mi segundo hijo, que fue su segundo nieto, y se involucró mucho en nuestra vida. Lo raro es que cuando asumió Sebastián Piñera, a mí me habían ofrecido ser subsecretario en ese tiempo, y yo estaba pensándolo y se murió. Se murió cuando él tenía 60. Yo lo conocí cuando él tenía 50, yo 30, y cuando yo tenía 40, él tenía 60, se murió. Y parte importante ¿De qué? ¿De qué se de murió? un infarto de un día para otro. Un gallo deportista, jugaba rugby, fue seleccionado a rugby, pero esas cosas que uno no sabe, se murió. Y postergué mi decisión de entrar al gobierno y a la cual fue 2 meses porque me pegó muy fuerte, porque es como, me nació un papá a los 30 y se te muere a los 40, y tú dices, pero fue maravilloso y fue bonito porque fue sanador. Para mi hijo hay un abuelo, hay una historia atrás, hay unas tías abuelas, hay un bisabuelo, ellos son italianos, ¿no? Ahora que terminó la campaña yo me fui a Italia un poco también a reencontrarme esas raíces. Fue bien bonita esa historia porque le di un sentido de pertenencia a mis hijos que no tenían, que era de dónde venían. Qué fuerte, che. ¿Y tu mamá cómo vivió esos 10 años? Fue difícil inicialmente, esta idea de que uno con el entusiasmo de buscar un padre se olvida que ahí hay una que tuvo que estar todos los días generando la guita, como dicen ustedes, generando el dinero para poder pagar las cuentas. Y mi mamá tiene una enfermedad psicológica que también se hizo pública, así que además ella me ha tocado a mí hacerme muy cargo de ella como papayo, hasta el día de hoy. Entonces, claro, lo tomó como un abandono mío, en el fondo, como ahora me vas a dejar de lado porque yo me estaba haciendo cargo ya de ella hace un tiempo, pero al revés, después de un tiempo, no lo vio mucho, ¿eh? Por su enfermedad, por encontrarse, era muy duro, lo vio pocas veces, ¿Qué enfermedad pero tiene? ¿ah? ¿Qué enfermedad tiene? Ella se llama borderline, que es bipolaridad, un grado un poco más arriba, que es la enfermedad borderline, entonces tiene una discapacidad que es bastante fuerte, bastante tratada, pero que dio muchos años sin tratar y por lo tanto muy perdida, hasta como hace 10 años que le encontramos más un psiquiatra y lo logramos ordenar. Pero esta relación mía de hijo-hermano, de hijo-padre, también en un momento sintió que yo la podía abandonar y al revés, ha sido, no, también me permitió perdonarla de muchas cosas, que cuando es niño culpa muchas veces del abandono del padre a la madre sin tener ninguna razón, pero psicológicamente por qué la habrá dejado, y también me permitió sanar muchas partes de la historia, dejar de endiosar al que se había ido, valorarla a ella en lo que hizo, pasaron varias cosas sanadoras ahí. Y eso me lleva a uno de los temas de este proyecto, ¿no? Que es poder hablar un poco de salud mental, ¿no? Y que evidentemente lo has tenido presente. ¿Cómo es tu relación con el tema? O sea, ¿has hecho terapia? ¿Crees, digamos, en buscar apoyo en ese sentido? ¿Cómo ha sido tu relación con ese tema, siendo tan presente? Yo fui muchos años muy escéptico en esta idea orgullosa de que yo me la puedo sola, de que de toda esta historia al final eso uno lo lee después, cuando te haces terapia, y lo he hecho, de que este síndrome del abandono permanente, hay una etapa en la vida cuando uno está desarrollando, o cuando yo creo que hasta los 30 estaba buscando mi madurez, era mucho el orgullo de creer que me la podía solo. Y por lo tanto lo que uno hacía era decir, aquí yo no necesito a nadie, y eso también significaba apoyo en algún lado.
particularmente cuando cuando alguien me dijo que el problema de mi mamá no era adicciones, que era lo que pensábamos en algún minuto, sino que era este problema, y un psiquiatra hablando conmigo me dijo, Sebastián, esto tiene que ir por otro lado, que es con tratamiento psiquiátrico, sácala de las internaciones, etcétera. Me empecé a dar cuenta del valor adicional de la salud mental, de la terapia, del tratamiento, del seguimiento de tu hecho, de abrir la puerta del closet que uno la tiene, del armario, eso que uno la tiene cerrada normalmente. Y a mí también fue sanador porque me he encontrado finalmente con la necesidad de mantener la estabilidad mental en todo esto. Y tiene mucho que ver con la campaña también. O sea, si yo en algunos minutos de la campaña me di cuenta que yo no quería ganar. Eso fue una conversación bien así privada. Estaba en una piscina con un amigo y me empezó a dar consejos y yo le dije, mira, weón, decimos en Chile, no quiero ganar. Y en ese minuto me di cuenta que tenía que golpear la puerta porque ese no ganar, que tenía que ver con el daño que le habían hecho a mi madre por la aparición de estos diarios de izquierda de gente, eh, también me sirvió para retomar el proceso político, porque había tenido mucho sanamiento respecto a mi propia historia personal y no me daba cuenta del daño que también te hace la política, la exposición pública, la apertura de tu historia a la tribuna, sin tú tener acompañamiento. Así que también desde ese minuto decidí acompañarme y me hizo muy bien porque la derrota, la etapa posterior, fue mucho más sanadora con acompañamiento que si lo hubiera enfrentado solo. ¿Y eso en la política chilena es un tema tabú o es un tema que se conversa, el tema de buscar ayuda para la salud mental y ayuda profesional, digamos? Es un tema tabú. Ahora, ojo que Gabriel Boric lo ha puesto sobre la mesa Claro. al reconocer que tiene TOC. Y en su minuto, y aquí una crítica a mi sector, se tomó como un asunto de burla o debilidad, y yo creo que al revés, que el elector lo tomó como un asunto de madurez. Y entonces, creo que la elección reciente, incluso con mi historia, con la de Gabriel, que fueron las que más se tomaron la agenda, más lo tradicional, que yo diría que José Antonio Cazzo, Yasna Proboste, nosotros dos éramos dos jóvenes irruptores en el sistema, con historias distintas, pero historias personales que estaban marcados por la salud mental. Fue menos tabú, se dejó de conversar. Pero sí, debo reconocer que los sectores extremos en general abusaron de esa posición desde el tradicionalismo, que es como el caso de Gabriel, que casi no podía gobernar porque tenía TOC, cosa que no es un problema, tendrá miles de más, pero no es eso. Y en el caso mío, de esta idea como del desclasado y de no reconocer, entonces venía una cosa dura de violencia respecto a los temas de salud mental, pero al revés, creo que se fueron normalizando a partir de la campaña anterior. Creo que no van a ser temas las próximas campañas. Esta fue como la apertura de un debate que estaba bajo la mesa mucho tiempo en la política chilena. ¿Y por qué sentís o que un poco la exploración, a mí me ha pasado también recorriendo un poco este tema en los últimos años, ¿no? Después de salir del gobierno y haciendo un trabajo personal, buscando ayuda terapéutica de distintos perfiles y tratando de entender, mi sensación, por lo menos hasta ahora, es como que hay una idea de que el líder político tiene que ser alguien como medio invulnerable, ¿no? Como alguien superior, alguien blindado, ¿no? ¿Sentís que eso pasa también ahí en la política chilena o tiene más que ver con la influencia en lo religioso o tiene más que ver con qué culturalmente esa negación de lo emocional o la salud mental? Como un poco, yo soy apasionado por la historia, pero un poco yo creo que la idea de la infabilidad viene como del Imperio Romano, ¿eh? O sea, cuando entronan a Augusto más bien a Julio César, pero Augusto como más bien un semidios o un dios en la cultura romana, y a Lidia y todo lo que viene después, empiezan de a poco a asumir que hay infabilidad, y por eso Calígula o Nerón terminan saliendo del trono o como a patadas porque sentían que tenían fragilidad mental, más allá de otros problemas. Yo creo que en la cultura occidental, esta idea del líder o del liderazgo o del príncipe o el príncipe, el que ejercía la autoritas, tiene algo de divinidad malentendida. Mm. Y que después la religión católica lo toma desde ahí, esta tradición de este poder que te delega Dios en el fondo para ejercerlo, y esa tradición la ha hecho muy mal porque deshumaniza los políticos. Y hay algo que yo fui en crítico, y lo digo aquí abiertamente con el presidente Piñera, yo creo que su robotización tuvo mucho que ver con un acompañamiento de asesores que le hacían entender que tenía que ser infalible, incluso en crisis, que tenía que desconectarse de sus emociones, incluso en crisis. Y creo que es al revés, creo que también hay un giro en el liderazgo en el mundo
que tiene que ver con otras pulsiones, mal llevadas, o sea, lo de Meloni. Yo soy súper crítico de este surgimiento de como una derecha extrema en el mundo, pero lo de Santiago Abascal, lo de Bolsonaro, y también de la extrema izquierda, es más bien el ejercicio de lo emocional en su máxima expresión. Lo de Trump, que es lo contrario de infabilidad, es la fabilidad total. Trump dice siempre yo no pago impuestos, Bolsonaro va tratando a los gays, Giorgia Meloni relevando su posición de cristiana católica. Entonces, como nosotros, y aquí lo digo desde el punto más generacional político, no hemos sido capaces de validar nuestras propias emociones porque nos crearon como robots que en el fondo lo que teníamos que demostrar es que éramos gerentes eficaces. Hemos Claro. perdido, hemos perdido esa posición desde el mundo, desde mi mirada más de centro liberal o centro derecha liberal en el mundo, porque los extremos sí han dicho que son falibles y que son emocionales y sus emociones se ven a flor de piel, y nosotros fuimos criados en otra cultura, del gerente técnico, del especialista, del perfecto, un poco lo de Macri, un poco lo de Piñera, un poco lo de Duque, que es exactamente, ¿no? Yo algo dije en la campaña que me lo han rebotado harto en redes sociales, pero dije, me decían estos 24/7 y decía, mira, si yo no puedo ver a mi hijo en la mañana, y no puedo leerle un cuento en la noche, probablemente voy a ser un pésimo presidente, porque ni siquiera voy a estar conectado con mis emociones más básicas. Lo demás es poesía electoral, pero eso es lo que yo siento cuando me levanto en la mañana. Que Y sentís que eso en tu trayectoria, vos marcás ese punto como de inflexión cuando fue esa aparición. ¿Sentís que cuando fuiste ministro, mirando para atrás desde este lugar que estás hoy, sentís que te hubiese ayudado a tener una conexión mayor o sentís que lo pudiste mantener? Digamos, ¿qué fue? Porque para mí también hay una hipótesis ahí interesante que es respecto al tema del impacto de la fama, ¿no? O sea, como estresante, si se quiere, o como eh, donde realmente cambia todo de alguna manera, ¿no? La experiencia. ¿O lo viste así o ya el poder de ser ministro, que no, pasar a todos, digamos, que te mete en una burbuja difícil de manejar? no, a mí yo lo que creo, uno nunca sabe por qué le fue bien. Pienso que yo llegué por la ventana chica al gobierno y terminé de candidato a la coalición y siempre me pregunté por qué. Esta es una pregunta. Y creo que fue exactamente porque nunca me desconecté de mis emociones. Entonces, cuando era ministro y estábamos en una crisis, yo iba con una pizarra y me daba cuenta que la gente no cobraba los bonos y trataba de explicar cómo acceder al bono. Y después, cuando errores de nuestro gobierno, declaramos una guerra a la movilización, yo traté de decir, oiga, entiendo que para mucha gente el alza del precio del metro puede ser un dolor que no llega a fin de mes. Creo que nunca me olvidé mucho de quién era cuando estuve en el cargo y hasta mi forma de ejercerlo. ¿Eh? Y cuando asumí el Banco de Estado se reían porque yo me iba a las colas, porque no le creía a los gerentes y me paraba en cada cola solo, todas las mañanas, para escuchar por qué hacían la cola, la fila, para entrar. Entonces, voy a decir la parte positiva. Yo creo que parte de mi éxito, no éxito político, pero mi relevancia política tiene que ver con esa forma de no dejar de ser quien soy, incluso hablar como hablo. Ayer estaba en un matinal toda la mañana y se reían porque sigo más o menos haciendo lo mismo, viviendo igual. Lo duro en lo personal es que tú asumes muchas veces los desafíos políticos porque quieres hacer un mejor país, porque crees que lo que tus ideas van a implementar mejor, pero yo nunca miré la externalidad de la fama como parte de, para alguien que quiere tener una vida normal, y mi gran pelea es tener una vida normal. Yo sigo yendo en Chile, decimos a la feria, a los mercados los domingos, voy al mercado central a comprar carne, viajo en metro, y me ha costado mucho lidiar con eso y a mi familia. Imagino. Parte de mi decisión al terminar la elección de partir a Italia, a un pueblo de este porte, que se llama Lerici, que viven 4.000, 5.000 personas en el pueblo mismo, fue desconectarme de eso, de poder volver a caminar con mis hijos, a sentirme tranquilo, a amar una sociedad más violenta. En general, yo tengo muy poco rechazo, y eso lo dicen las mismas encuestas, entonces la gente no es violenta conmigo, pero es una sociedad que necesita desahogarse, entonces te habla, no para, a mí me ha tocado solo una vez que alguien me dijo algo feo, pero no sé, 10.000 que te sacan fotos y se abrazan. Pero lo duro es que como hay una sociedad polarizada, tú estás con un niño y la primera conversación que tienen es que se vaya este gobierno de mierda, o no sé qué, y tú estás con tu niño y tú quieres estar comprando fruta. Entonces, eso es lo que más me ha costado en materia de salud mental, lidiar, porque es un efecto no pensado, no deseado, y extraño en mi vida porque me cambió los hábitos. Y eso ha sido lo más extraño
en lo cotidiano, ¿no? Como cambiar tus hábitos de vida por algo que no habías pensado que tenías que cambiar, y sobre todo cuando pierdes una elección, porque tú pierdes una elección y piensas que vuelves a tu casa y no terminas, sigues siendo alguien público. Sí, sí, te entiendo que me pasa lo mismo. Es como un increíble punto ciego de la conversación política y de la ciencia política y de la formación. Nadie te prepara para esa. Yo siento como que en el fondo es como una privación de libertad, ¿no? Como que te pasás a vivir de una manera más restringida. Y si sentías que la libertad era muy importante para tu forma de ser, es doblemente impactante, ¿no? ¿Por qué Y para, pensás que está tan omitido eso, ¿no? Por sí. qué nadie te prepara para eso de alguna manera? Yo creo que, o sea, volviendo a tu reflexión, para mí la libertad es esencial porque fui criado en un ambiente de libertad, criado, esta idea de no tener padre, pero también mi familia vivimos en carpa, un tiempo eran bien hippie en su forma de vivir cotidianamente. Y yo mismo fui desarrollando mi proyecto de vida con total libertad. Es decir, estudiar derecho, que quería estudiar derecho, no tenía por entonces era mi decisión, y después decidí vivir y me casé con quien quería casarme y no con la que tenía que casarme después. Entonces, y no te prepara, yo voy a hacer algo crudo con la política. Yo he visto mucho político que es adicto a esa fama Mm, a veces me ha quedado la duda en lo privado si esa adicción por el poder tiene que ver con el poder de realizar cambios a través de la institucionalidad o en realidad es un poder que tiene que ver más bien con el reconocimiento público. Entonces no te preparan, porque mi sensación es que muchos que están en política, lo que les gusta es esa adicción al reconocimiento público, al protocolo, al chofer, al que se bajen y te feliciten, al que... Entonces, ¿por qué no nos preparan, creo, Marco? Porque creo que hay una generación, sobre todo la anterior a nosotros, la que volvió después de las dictaduras en Latinoamérica, la que reivindicó el espacio de lo político, en que eran un poco rockstar. Sí, o mm, sea, yo decía esto en clase, decía, pero cuando la generación de los 70 se ponían fotos de Fidel o del Che Guevara o incluso de Margaret Thatcher y de Reagan, incluso, y después de Obama, el corbata de Obama. Entonces, ser político tenía algo de rockstar y por lo tanto muchos entraron a la política por esta idea de que no eran buenos rockeros. A lo Miguel Mateo, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Presidente de la Nación, no estoy en rock and roll, porque no cantaban bien, porque no eran buenos actores. Entonces, la política era un camino también de reconocimiento público y se transforma en un tema tabú, porque sí creo que somos de una generación súper distinta, que la generación del auge de los 90, que en realidad el reconocimiento ya no te lo da la política. Hoy día uno puede ser reconocido por armar un blog, por redes sociales, o sea, este no es un espacio de reconocimiento, muchas veces más bien un espacio de humillación o de sometimiento a una dura opinión pública, pero que nadie te prepara para eso porque los que estaban antes de ti sentían que esto era como el privilegio de ser famoso. Y creo que es un gran tema de conversación. O sea, hoy día si uno ve la política latinoamericana y cómo salen los presidentes, Vizcarra, Duque, ya estamos hablando, Macri, sería súper bueno que en algún momento alguien dijera, oye, aquí viene un dolor asociado a la exposición pública, viene una limitación de la libertad, viene un ejercicio del poder que es criticado, ya no es aplaudido, y por lo tanto tiene que haber una preparación en salud mental súper distinta a la de antes, porque el aplauso de los 90 o esta idea de la celebrity, hoy día se transforma más bien en la farándula de los feos, como decía John, el hijo de Kennedy, y por lo tanto tú terminas siendo criticado todo el día y tienes que estar preparado para eso psicológicamente. Y es súper y claro. esta conversación la tuve con gallos de otra generación, con tipos de otra generación, chilenos, Alaman y otros, que yo los veía ellos como ellos veían esto, no por amor al estrellato, pero veían esto como su gran tema de prestigio en la vida. Y a uno le pasa que una generación que tiene que decir como con disculpas a sus amigos del colegio, chucha, soy político, es como disculpa, como no, ya no, por lo menos en Chile ya no es glamuroso, es todo lo contrario, es como, y la mitad de ellos diciendo, sálete de eso, ¿para qué? Si tu vida está súper resuelta al otro lado, y esa preparación nunca la pensamos como eslabón del cambio de la percepción de la opinión pública respecto a la política. Sí, totalmente. Y ahí siento como que 100% de acuerdo, pero que sin embargo, como que somos una generación transición también, porque siento como, y en nuestros casos lo vivimos, hoy eso lo vemos después de haberlo vivido de alguna manera, pero fuimos corriendo para allá de alguna manera, ¿no? O sea, hay un software que estaba ahí adentro nuestro que nos llevó a una zona, entre comillas, de peligro personal, familiar, ¿no? No sé, a mí por lo menos me pasó, me acuerdo con los cacerolazos, un día estábamos en el gobierno y nosotros vivíamos en un departamento
en Palermo y había una protesta por la suba de tarifas. Y yo me acuerdo, mis chicos eran chicos y me agarró una sensación como muy violenta de amenaza a ellos, ¿viste? Y de sensación de no poder protegerlos al mismo tiempo, de algo muy primitivo, ¿no? Eh, y como que yo siento que el haber tomado distancia hoy me permite ver con más claridad este software que la generación anterior nos legó, donde hay algo de narcisismo, hay algo de poca conciencia detrás de por qué está yendo detrás de eso, ¿no? Que no invalida la herramienta, pero sí que requiere otra conciencia. Ahí me acuerdo de una conversación en esta idea del software, de un viejo político que en algún minuto, no ahora, pero cuando fui candidato a diputado, yo recién casado, la Bárbara siempre ha sido reacia a la exposición pública, en general, mi mujer. Porque es periodista, porque lo tuvo, en algún minuto ella, y tomó la decisión de no serlo públicamente, y ahora se ve arrastrada por mí a algo que nunca fue bien consultada, porque uno ve esto es tramposo, como que uno se va moviendo. eh, y Estamos en me la acuerdo, misma también. sí, te va a pasar lo mismo, nos pasa a todos, que como que te va Ella siguiendo y también, dices, bueno, la que me metiste. total, Luciana es periodista también y le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo. Y me acuerdo que cuando fui candidato a diputado hace muchos años, eh, hablando de este viejo político, me dijo, bueno, y si no te acompaña, sepárate, Chile lo vale. Esa fue la reflexión que me hizo. Y yo después de volver a hablar con ella callado, nunca se lo conté ahora para la elección presidencial, me di cuenta de cómo funcionaba ese software, porque en ese minuto me lo cuestioné, nunca pensé separarme, pero dije, capaz que el sacrificio de la vida personal y humana, esto es un apostolado, etcétera, y al final es un software malo, pues dañado, porque es narciso, o sea, al final Chile no lo vale, uno, o sea, no lo vale ni el sacrificio de mi familia, ni yo soy tan importante para Chile al final del día, y creerte esa historia solo te transforma en una especie de monstruo con poder, porque si crees que eres imprescindible, el sistema se cae a pedazos. Pero nos legaron ese software y uno entró un poco seducido por esa especie de farol que te decía, el país no se salva si no estás tú, que es un viejo mensaje que lo que te está diciendo en el fondo es ámate a ti mismo, porque y hay algo ahí que uno no reflexiona bien si no es acompañado, ¿no? Esta conclusión nos llega después de mucha terapia, de mucha conversación de cómo tratar con esto, que es este farol que te hace creer que la gran atracción es que el país no se salva si no estás tú, cuando en realidad lo que está salvándote es a ti mismo o tu sensación narcisa de satisfacerte. Y obviamente tú puedes ser una pieza muy importante para sonar, pero no eres imprescindible y en la medida que entiendes eso, le das valor también a lo propio, porque eres imprescindible en la medida que psicológicamente estás bien, que amas a tu espacio, que tienes amigos, que te puedes tomar una cerveza al final del día, prender la parrilla, que puedes correr con tus niños, porque si no, eres un monstruo adicto al otro espacio. Y creo que eso no se conversa. Esta primera vez que lo converso, de hecho, con alguien en política, después, porque no se conversa, nunca está en el espacio de la conversación porque es una sensación de fragilidad que no se debe transmitir. O eso te Sí, dice. aparte, te agrego el mito, digamos, de que el buen político es el que se muere joven y pobre, ¿no? O sea, el que se sacrifica por los demás y que anula toda posibilidad de aprendizaje en el fondo, porque si todos nos morimos jóvenes, es como que no hay ninguna posibilidad de crecer. Hay un par de podcasts súper interesantes en eso, el de Tim Ferriss, por ejemplo, o el Diary of a CEO también, y que los dos son muy interesantes, uno es británico y uno es americano, y los dos fueron entrevistando gente por el tema del éxito, ¿no? Y a medida que avanzaron, entrevistando millonarios, creadores de empresas, artistas famosos, todos llegaron a la misma conclusión de, pará, no importa si tienen billones de dólares, no importa si son ultra exitosos, no importa, no están felices, porque hay algo que es falso en lo que están buscando, ¿no? Hay algo adictivo y hay en uno de esos podcasts de Tim Ferriss hay una conversación con un psicólogo húngaro, Bugé, creo que después lo ponemos ahí, que el tipo va más allá y también Tito Lederman, que trabajé mucho con él acá en Argentina, plantea como más fuerte, como que la búsqueda de ese poder, de la fama o de la plata o lo que sea, es exclusivamente motorizado por un trauma sin resolver, digamos, ¿no? O sea, es una lógica adictiva y que justamente el desafío es cómo te desprendes de eso para poder hacer un liderazgo más sano, ¿no? Y creo que la generación que está abajo nuestro, eso lo percibe de otra manera, de alguna manera, ¿no? Está hoy pasando, y también pasa en el deporte, pasa en el mundo artístico, cada vez más gente diciendo, pará, este mundo así no va, o sea, yo me estoy volviendo loco, ¿no? La deshumanización no nos lleva a ningún lado.
Sí. No, porque además te transforma en antropófago, porque tienes que devorarte al resto de los seres humanos para satisfacer esa felicidad, porque al final tienes que seguir escalando y alguien muere en el camino. Y me pasa algo al revés, Marco. Yo en general, mi gran reflexión después de todo lo que pasé es que yo soy profundamente feliz. Y lo digo así, amo a mi familia, amo mi casa, amo a mis amigos, me gusta, a mí me encanta meterme a sacar mariscos en el mar, y me gusta lo que vivo cotidianamente. Y también quizás por eso siempre cuando tú me preguntabas por qué llegué a la política, siempre lo mío ha sido medio accidental, ha sido muy gracioso porque esto es como, estoy arrancándome toda la vida y la política como que me chupa de nuevo. Esa es la reflexión de la Bárbara conmigo. Me dice, pero Sebastián, si te fuiste hace 10 años y armaste un proyecto editorial que se llama El Dínamo, que es un medio electrónico acá en Chile bien relevante, y decidiste que no iba a volver y te metiste en la academia y de repente Piñera te llamó y volviste. ¿Hay algo? Pero mi reflexión después de todo de lo que pasé, yo los 4 años que viví fueron una locura en términos humanos, ¿eh? Porque entré a un gobierno que estaba con alta aprobación y con un país que crecía y a los 2 meses me comí el estallido social y yo era ministro de Desarrollo Social y por lo tanto esta idea de seguridad y yo sigo viviendo más o menos en el barrio en que me quedé en la universidad acá en Santiago, que es un barrio de clase media, yo vivo en una casa, pero está ahí, está metida en el barrio y hacían barricadas abajo de mi casa y mi mujer no dormía en las noches pensando que yo no podía llegar, que me pasó. Y bueno, y después me comí el COVID y después me fui al acostado cuando había que levantar. Entonces me pasó una cosa psicológica, que es como terminó todo esto, y me lo preguntan mucho ahora, oye, ¿usted va a volver? ¿Y por qué no es candidato? Y en lo personal me pasa que siento que estoy tan feliz con la vida que estoy viviendo que esa decisión no es simple. Y es raro porque hablo con políticos que como esto es adictivo, te dicen, pero te volviste loco, ¿por qué no? Y hay que intentarlo, y sigamos, y yo como, estoy bien. O sea, Bueno, mi pero felicidad no va por allá. me pasa parecido y es una paradoja que siempre discuto con psicólogos y con gente que trabaja estos temas, que llevado al extremo esa tesis es si lográs, no curarte, porque nunca uno se cura de las cosas, pero si lográs salir del modelo adictivo, si eso es compatible con el liderazgo o no, porque entonces, o cuándo, o cómo, ¿no? También pensaba esto que decías de que te chupa la imagen de Michael Corleone, ¿viste? Cuando dice, Sí. Saxi, Saxi, es la misma lógica que es así, ¿no? Y ahora volvemos a esto, pero un toque de estos 4 años de locura, decías, en lo psicológico, vos tenés una relación con el deporte, digamos, entiendo, en tu vida. Contá un toque de eso, cómo es tu relación con el deporte y cómo viviste lo físico en esos 4 años de locura, ¿no? ¿Cómo pudiste atravesar la parte de la otra parte nuestra que es el cuerpo? No, es bien, lo abandoné, o sea, además lo abandoné, es una cosa bien, ahora me he dado cuenta, de hecho, ahora estaba en el caso en un cerro, nosotros en Chile tenemos estas montañas maravillosas detrás de mi, en mi caso detrás de mi casa, entonces tiendo a caminar y subir y meter, lo abandonas y por lo tanto el estrés te empieza a carcomer, porque para mí el deporte es una forma de desestresarme, no lo hago ni para ser más flaco ni para ser más no, lo hago porque votaba aparte en estrés y cuando estaba en el gobierno no pude durante 3 años hacer nada porque no podía. Uno siempre tiene que darse tiempo, pero en esta idea de la... yo no sé si ha sido visto afuera, pero yo creo que el 12 de noviembre casi perdemos la democracia del 2019 realmente. Si no fuera por el acuerdo político que nos dio la salida constitucional, Chile habría tenido una erupción popular, no ni siquiera un golpe de Estado, una erupción popular que no sabíamos dónde habríamos terminado. Entonces, cuando ahora veo en perspectiva que yo estaba sentado ahí, en perspectiva, pero que yo estaba sentado ahí en la moneda, el Ministerio de Desarrollo Social está en la moneda al lado del presidente, además físicamente, y miraba por la ventana, me doy cuenta de cómo me chupó mi vida en el sentido de que, obvio, ahí sí no es que yo fuera imprescindible, me tocó estar en un lugar que esto es como en que había que defender la República, en el sentido republicano de la palabra, no defender a Piñera, sino defender la República, buscar acuerdos, construir puentes, tratar de comunicarse con la opinión pública, y dejé de lado botado todo lo que tuvo que ver finalmente con mi propia vida, una dimensión en lo físico, muchas veces en la familia, porque yo me tocó la mala suerte, esto como, no sé, es como la gente que está en el tsunami y le tocó la ola encima y no iba a reflexionar respecto a por qué tenía que correr para arrancarse, creo que me pasó algo así. Y por lo tanto lo abandoné. Y ahora que he recuperado mi relación con lo físico, con la actividad física, con la naturaleza, lo mío ni siquiera es actividad física, pero yo soy alguien que
te puede recitar el nombre de todos los pájaros de la costa chilena, de todos los peces de la costa chilena, de los árboles. El deporte sí mío siempre tiene que ver con la actividad al aire libre, no voy a un gimnasio, ¿cachai? Ya. Y me desconecté, me saqué de la naturaleza encima, y estaba en edificios todo el día, y en la calle todo el día, y en el cemento todo el día, cosa que me costó mucho. Lo que más he recuperado es eso, ¿eh? Mañana me voy nuevamente, yo tengo una casa en un pueblo perdido en el sur de Chile, y ahora eso es lo que hago, me instalo ahí, leo y miro el mar, y me meto al mar, y camino por los cerros. ¿Y cuándo adquiriste ese hábito de la naturaleza? ¿Cuándo te conectaste y qué significó para vos la naturaleza en tu vida? Yo creo que desde siempre, como te contaba esto, que viví en Viña del Mar, pero era un pueblo que se llamaba Concón, y vivimos harto tiempo entre una carpa, después fue carpa a una tienda, nos fuimos a una casa. Siempre eh, vos y tu mamá, ¿no? sí, yo, mi mamá y ese padrastro de hecho recorrimos Latinoamérica como vendiendo aros, con este gallo que hacía aros, era un hippie que vendía en estas Ujú. telas. Entonces siempre estuve muy conectado al espacio, afuera del espacio normal de una casa. Y por lo tanto, desde chico, mi razón siempre fue desde chico, con los espacios abiertos, por decirlo así. Y más viejo me he ido vinculando más. O sea, ¿Y de chico era un tema tuyo más solo o lo hacías con amigos, con tu mamá? O no, sea, era, era como tu espacio de conexión, era tu mundo. sí, solo. De chico me metía al mar, yo iba al supermercado del mar y buscaba mejillones, choritos en chileno, y buscaba lo con qué me alimentaba, y después me acostumbré a pescar, y después empecé a aprender de Vi, árboles. vi una foto tuya buscando mejillones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa Bueno, si esos práctica? mejillones, Contale un poco. En Chile hay una cosa maravillosa que se llama loco. No sé si lo has comido, pero es un marisco que... Soy alérgico a los mariscos. Ah, no, es una balón en el resto del mundo, que yo creo que es el tesoro más grande de nuestro país, pero se da en bordes costeros, y hay que meterse con un traje, pero no es buceo de oxígeno, no, con un cuchillo, y tú te metes a palpar las rocas por debajo, tratas de hundirte y sacas este marisco y lapas. Y para mí eso es la mejor terapia. Hay un cochayuyo que es un alga que me afirma, el mar y yo estoy ahí durante horas peleando hasta que saco esto. ¿Cuánto Y tiempo puedes estar ahí? no, 3, 4 horas perfectamente feliz en el agua fría chilena, que es una Fría, tortura. por eso, diga, sí, Fría, fría, fría. fría. Pero es terapéutico. Ahí tu mejor amigo es el cochayuyo, que es esta alga que te afirma, y tu cuchillo. Y lo hago mucho, ¿eh? Ayer estábamos comiendo con unos amigos y nos reíamos porque ya estoy planeando el sábado, que estoy viendo la marea, entonces hasta ahora vamos a entrar, y esta es la época que hay, entonces hay que ir. Lo hago, lo hago, ¿Y lo hago. a qué edad empezaste? No, ¿Cuál fue tu primer día haciéndolo eso? ¿Te acordás? no, yo creo que como vivía con pues yo a los 11 años, 12 años, que ya me empezaba a meter solo el mar, y de ahí nunca paré. En el fondo lo he hecho toda la vida. Eh, Ya. Y tus hijos lo hacen también, ¿no? Vi que lo sí, mi hacías hijo con el tu más hijo. grande, que tiene 12, está aprendiendo, ya tiene su cuchillo, tiene su traje, pero todavía está en el borde, mete las patas, mira, mete los pies, todavía no se atreve a meterse de fondo porque es bravo, el mar chileno es muy bravo. Bueno, bien parecido al de ustedes en eso, pero muy frío, entonces Más todavía frío, claro. es una aventura. Sí, lo hago mucho. Y también están compartiendo conmigo el gusto por las aves y el gusto por los árboles. Aprendemos, competimos. Los desafíos a conocer cada pescado que hay en la costa chilena. Entonces, cuando vamos a las caletas, ya aprenden. Jugamos un poquito con eso. ¿Y sentís por esto que decías de, de- de cómo nos desconectamos de nuestra cabeza, nos desconectamos de nuestro cuerpo, nos desconectamos de la naturaleza cuando estás en esa función pública alienante? ¿Sentís que la naturaleza te genera qué? Digamos, más allá de pues, ese espacio de terapia, pero ¿cómo describirías esa sensación de conexión o qué te pasa cuando estás en ese contexto de naturaleza? No, me encuentro con lo básico. Sí, yo creo que con la simpleza de lo básico, con lo que está ahí. No, 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 sin irme a filosofar de más, pero las cosas también que obsesionan es la evolución del hombre, ¿eh? Y yo creo que hay algo de la llegada como de la agricultura que también nos desconectó con el cazador-recolector, que era la simpleza de conectarte con lo básico que te desarrolla tu propio ser. Entonces yo me siento ahí, me siento un cazador-recolector, me siento un sapio en su primera expresión, buscando lo que tengo que buscar para comerme. eh, Conectado con lo que yo soy fuera de todas las chaquetas, etiquetas, corbatas, libros. Y para mí eso es reconocerme a mí mismo también. Es una especie de terapia de encontrarme con el mismo,
pendejo, cabro chico, que decimos en Chile, que tenía 7 años en Orcón, que tenía 11, que tenía 10, desconectado de todo el resto del personaje que uno va creando de sí mismo en esta autoimagen de uno mismo. Yo leo mucho Carrere, que es un escritor francés, y en El Reino hay una cosa maravillosa cuando él se mete a investigar toda la historia de los evangelistas. Yo no soy católico, pero me interesa mucho saber cómo esto llega culturalmente a Occidente tan fuerte. Pero hay una cosa maravillosa que dice del apóstol Santiago que escribe, o sea, de Santiago, que escribe uno de los evangelios, que dice, finalmente el gran miedo de este evangelista era que descubrieran que no era tan bueno como la gente creía que él realmente era. Por eso es el evangelio que habla de los milagros, las resurrecciones, porque le puso color, para decirlo, lo exageró. Yo creo que los seres humanos tenemos algo mucho de eso, y yo también, como de que el gran miedo es que en algún día alguien diga, ¿sabes qué? Parece que no es como es. Y la conexión con la naturaleza también tiene que ver con esa idea de conectarme otra vez con el que yo soy realmente y no con el que en esta cosa como media platónica, con las sombras que yo doy de que te hacen creer que tú eres otra cosa. Y para mí eso 100%. 100%. Y eso son mis caminatas. Hoy día salí a las 6 de la mañana a caminar y caminé 2 horas y media en el cerro, otra vez solo, sin nada, o sea, caminando nomás. Es otra vez volver al niño, a lo básico de mi vida. Para no Sí. comprarte lo de la fama también, ¿eh? Tiene que ver Y con al eso. tiempo presente, ¿no? Y al tiempo presente. ¿Y meditaste alguna vez o te acercaste a la meditación? ¿Tienes alguna relación con eso? Estoy en ese proceso ahora justo, cuando me fui a Italia, alguien que se sumó a la campaña, un cabrón muy choro, que es profe de meditación y está muy metido, me fue a ver a Italia, un niño de 26 años, que andaba en un proceso de meditación con unos gurús en Suiza y nos empezó a enseñar con la Bárbara a meditar y ejercicios de respiración, y él está muy metido en la respiración además, así que estamos justo ahora en el regreso a Chile. Yo volví hace un mes y medio, como conectándonos con la meditación, pero experiencia iniciática. Está Eh, buenísimo. ya que estamos Sí, yo hablando empe- de empecé. Carrer y el Sí. Limonov, otro libro de Carrer, también habla. Limonov es un líder loco, medio anarquista ruso, pero me acuerdo siempre que Limonov decía que recomendaba a todos los seres humanos que aprendieran a meditar, y me acordaba mucho de esta historia ahora, después de la salida de lo que vimos, así que estamos en eso, los dos, la Bárbara y yo. Está bueno. Y eso sí, a mí me pasó lo mismo también hace un par de años. Encontré una sabia que va a ser parte del podcast, Lorena Jovens, que es neuróloga y un poco entrenadora mental, enseñándome todo el tema de la meditación. Y me resonó mucho una cosa que decía Harari, que en el último libro, ¿viste? Que dice al final, hay dos escalas que hay que trabajar, la personal, meditando, y la global, y en el medio todo lo demás está en discusión, ¿no? Todos Y los días creo que debatibles, eso yo me acuerdo. sí, está bueno, y es como esto que decías, en el fondo, eh, todos aquellos rituales que nos conectan con el tiempo presente son formas de meditación que tenemos adentro, ¿no? Y, ¿Y hace cuánto te pero, metiste en meditación? ¿hace cuánto? Tú. Y mira, yo empecé hace 3 años, no, hace 3 años empecé a explorarlo, pero hace un año estoy trabajando con Lorena todas las semanas. Es un proceso como de terapia de la compasión, lo llama. Bueno, después te paso el podcast, lo paso a todos los que están escuchando, Eso. de ella explicando un poco cómo trabaja. Y me ha sido súper importante porque ella, además de enseñarte las técnicas, te explica qué pasa con tu cuerpo de alguna manera, ¿no? Y cómo es el proceso de tu cerebro, por qué tu cerebro lo necesita, y complementado también con otras cosas como terapia postural, con otro Nacho Monti, otro gran maestro que me encontré, que te enseña también cómo entender lo corporal y cómo integrarnos. En el fondo, al final del día, todo esto que vos describís, que vivimos en una forma un poco extrema con la fama, es una gran disociación, ¿no? De lo que somos y de dónde venimos, y eso genera una dificultad de conexión muy grande con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Entonces, ha sido una búsqueda súper interesante, y también creo que la cosa cerebral y ansiosa de todo, que por lo menos a mí me ha ayudado mucho el aprender a usar la respiración para tomar conciencia. Pero es un camino, ¿no? Es un camino largo, pero lindo. No, nosotros estamos en la etapa inicial, así como perdiendo la virginidad con esto. No porque como que nunca nos habíamos chocado, que como que nos encontramos
con Diego, con esta persona que en Italia nos dijo, ¿sabes qué, Sebastián? Yo creo que a ustedes les falta esto y como que fue a abrir una ventana que estamos aprendiendo a vivirla. Y me imagino también es medio tabú en la cultura política chilena, Sí, ¿no? sí, sí, Me sí. imagino. Muy. Empezar la iglesia lo castigaba hace un par de décadas atrás, ¿no? Como algo. Por más que en ¿No? realidad yo me formé en casa católica y por más que hoy no practico, tiene mucho que ver con la oración, digamos, con la cultura de la oración. No es tan lejano, digamos. Pasa que en una te conectás más con vos mismo, en otra te conectás supuestamente o te conectás desde otro lugar, digamos, ¿no? Bueno, es que la religión católica nace como la competencia del zoroastrismo, que es básicamente todo este proceso espiritual conectado con la mente. Al final aquí lo que te hacen, como me dijo alguna vez un cura en Chile, me dijo, esto que usted habla no es metafísico, no es tal cosa hippie, no, es concreto, usted tiene que rezar. Y claro, la cultura católica transformó esto en proceso, pero la reflexión se conecta también con la espiritualidad de donde viene la oración. Comparto eso, pero hay algo que tenemos que recuperar, porque es la conexión completa. Totalmente. Y en eso, hablando de la conexión, que algo lo vimos, ¿no? Esta idea del avatar de uno, de la fama, el personaje público. ¿Cómo manejabas el tema, cómo te pegó el tema de lo que llaman el FOPO, ¿no? El Fear of Other People's Opinion, lo que dicen de vos, digamos, en tu celular concreto? Vos mirabas tus redes sociales, mirabas lo que decían los haters, mirabas lo que decían las críticas, pudiste tomar distancia, tuviste etapas. ¿Cómo fue ese capítulo para vos? No, así, súper honesto, fui sano en eso, apagué las redes sociales, las apagué literalmente. Saqué mi teléfono, todo. Eh, ¿Cuándo eso? ¿En qué momento de tu carrera? ¿Desde el yo creo principio que o cuando decidí, no, cuando era ministro, en la mitad del ministerio, cuando empezó la crisis social, me di cuenta de la revolución de los haters, en el fondo, y que nublaba la conciencia, hasta la idea de la selección adversa, de economía del comportamiento. En selección adversa uno tiende a quedarse con el comentario malo y te marca todo lo que vas a opinar el resto del día, y me di cuenta en televisión un día, como reflexión personal, que yo estaba más dedicado en una entrevista a responderle al hater que me había dicho algo negativo que el que estaba esperando la política social del gobierno. Y cuando me di cuenta, en mi Twitter, dije voy a pagar. Y apagué literalmente hasta el día de hoy. ¿Eh? O sea, Twitter nunca más lo he visto en mi vida. Y si sale algo publicado en Twitter mío, porque la periodista que trabajaba conmigo lo sube ella, pues, y lo he dicho públicamente, además, porque yo sube solo las noticias de algo que dije, pero no lo apagué hace mucho tiempo, yo creo 2 años y medio que no veo Twitter, no lo veo de verdad, o sea, esto no está y ni. antes de eso lo veías Y mucho, antes, lo usabas antes de mucho? eso lo veía harto, pero no con adicción, ¿eh? No con la adicción de político tradicional y la perdí harto. Y ojo que creo que uno paga costos por esto, o sea, el mundo del presente o los liderazgos se construyen mucho ahí, pero lo mismo, no estoy dispuesto a contaminar mi vida personal con eso y lo apagué muy fuerte. Instagram conviví un poco con él, pero también fuera de mi teléfono, o sea, sí me sé la clave, la de Twitter no me la sé, no tengo idea qué pasa ahí, pero no, me desconecté. Entonces, lo que opinaban de mí se forjó más en la calle, ¿eh? En la salida pública, que tiene, nosotros decimos el síndrome de la señora de la feria, que siempre el que está cerca tuyo es el que más te aplaude y te da beso y te saca una foto, pero igual es mejor que estar embarcado en el odio. Sí, te lo dije antes, pero lo que más me dolió en general fue el manoseo de mi historia personal en la dimensión que hablábamos, ¿cachai? Que era como buscarle el fleco para tratar de hacer daño. Y eso fue muy duro porque no porque lo que la gente pensara de mí, porque nunca estuve preparado. Yo creo que no me preparé a lo que te decía. Llegué a ser ministro sin que la historia fuera, habían salido unas notas, pero no fuera públicamente conocida. Y que de repente explotara esto y que mucho la campaña se basara en eso fue, y quizá error mío también de haberlo asumido naturalmente, porque para mí era natural. Entonces, muchas veces en vez de decir, mira, no quiero hablar de esto, contaba la historia como te la cuento a ti, porque yo lo había naturalizado, pero no, eso fue lo más duro. Y lo que pensaban de mí, no, a mí me pasó que en general en eso actué siempre por lo que creía y fue bueno haberme apagado de las redes sociales. ¿Eh? Y me pasó porque muchas veces asesores se me acercaban, me decían, oye, la gente está ahí, no me interesa, no quiero saber cómo vamos, no quiero saber los flujos, me apagué de ese lado. Sí, con la encuesta la seguía mirando, pero me apagué de las redes sociales, que son donde más odio hay en general. Eso no es algo que ¿Y de la me. prensa? ¿Cómo era tu relación con lo que salió en la prensa?
esto es más político, pero no, en general me pasaba con la prensa que te No, empezaba a para no meterte en terreno político, digo, más desde lo personal, la pregunta va al tema de cómo manejas esa conexión con tu personaje, si se quiere, ¿no? O sea, sí, y sí, la, eso lo la prensa entiendo. es uno de los vehículos porque te demanda y te muestra y Eso, apareces y te ves o no te ves, eso. ¿viste? No, no, si lo que te iba a decir político es que la prensa me agotaba porque la farándula de los feos, otra vez lo de John John. Al final estáis todo el día discutiendo lo que la gente de tus propios lados, los que querían ser tus amigos, dice mal de ti porque quieren tener prensa. Nosotros tenemos elecciones parlamentarias junto a las presidenciales, entonces mi relación personal era un agote porque tú estás en un dilema permanente de estar enfrentando la crítica no de la prensa, sino del adversario o particularmente del de tu sector, y por lo tanto estaba ahí respondiendo algo que a mí me tiene obsesionado. Yo creo que uno tiene que volver a comunicarse con la persona que está ahí parada y que quiere algo de ti, y al final mi relación con la prensa chilena, al menos la política, era que estaba todo el día respondiéndole a un periodista que quería hacer opinión, a otro político que quería que lo escuchara, y por lo tanto empecé a forjar también una relación, una imagen de mí que era más bien un peleador con eso, por no saber manejarlo, que yo no tenía como idea cómo manejarlo, entonces aparecía un senador de la UDI que decía no sé qué, y yo terminaba picándome y todo. Y sí, y me empecé a transformar en un personaje medio odioso por lo mismo, ¿eh? Como lo personal. Y yo no soy odioso, si algo no soy en mi vida es odioso. Pero me di cuenta y empecé a parecer como alguien odioso porque empecé me empezaron a montar una imagen de odioso porque no respondía, ¿cachai? Porque peleaba, porque decía, sabes que eso no es importante, y no supe bien cómo después gestionarlo exactamente por eso, ¿cachai? Porque eso. Y antes de esa etapa tenías una buena relación con la prensa, o sea, te trataban bien y Sí, tenían, claro, sí, sí. porque es algo, No, es algo medio común de todas las charlas, esto y que también me pasó a mí, ¿no? Como que hay una etapa en la que vos estás en una relación más armónica, la cosa fluye, y hay un momento de tensión en la que por ahí vuela todo por el aire, porque entras como en el modo defensivo por ahí, ¿no? No sé. sí, sí, sí. Sí, yo estoy pegado con la cosa de los farándula, los feos, pero pensé que lo he dicho varias veces, pero yo creo que también se farandulizó la política, en el sentido despectivo de la Claro. palabra farándula, y por lo tanto la relación con la prensa es compleja porque en un minuto no piensa, mi juicio, lo que es importante, que puede ser lo que uno siente, piensa, dice, no es lo importante, es cómo puedes tú elegir el adversario correcto, y claro, y esta relación humana pasa yo era como en un minuto era, en el buen sentido de la palabra, pero era como la Virgen María, este ministro que lo sacaron los partidos, que lo sacaron del gobierno cuando era el mejor evaluado, a ser un candidato de continuidad de alguien que tenía muy baja relación, y tanto cambió mi relación en lo personal con los medios porque dejaron de juzgarme por lo que yo hacía y también es parte de las reglas, pero en lo psicológico es como que estás pololeando con alguien, de novio con alguien, y de repente te cambia la relación porque te empieza a mirar de manera distinta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Tampoco quiero que me traten como un santo, pero antes discutíamos de lo que yo hacía y hoy día discutimos de lo que dicen los otros que uno hace. Entonces hay algo raro ahí. No sé. Y yo creo que lo más complejo de esto no es los fake news, pero esta idea de que aparecen medios que no son medios, más que la prensa, por lo menos para todo el mundo, pero en Chile es increíble, que aparecen para los periodos electorales y dicen una brutalidad. Lo más difícil para mí en lo psicológico es cómo desmentir lo que es mentira. Nunca supe cómo hacerlo. Y aparecieron 60 cosas, notas absolutamente mentirosas, hace debates que decían cosas, yo nunca supe psicológicamente, yo me piqué en un debate muy fuerte con una candidata que era con la Yarna Proboste, la candidata de C, porque terminó diciendo que yo hacía lobby, una cosa que nunca he hecho en mi vida, y que si lo hiciera no tendría rollo en asumirlo. Pero se me notó en la cámara que me enfurecí, porque qué rabia cómo tú desmientes algo que es mentira, y no tienes cómo resolverlo. ¿Cachai? Sí, Y es, después te es re hay un difícil. medio No, que no hay una encuentra, solución. no hay una solución. Entonces, No. claro, y nadie nos prepara, entonces me da rabia porque te No. empieza a dar rabia y decimos, ¿cómo digo? Porque es mucho más fácil, igual los juicios son iguales, probar algo por hechos que existe que cosas que básicamente sin evidencia se instalan. Y eso se transformó para mí en una forma, en algo difícil. Si yo me hago hacer un mea culpa psicológico de todo lo que me pasó en la campaña, quizás lo más difícil para mí fue enfrentar eso. Yo no venía, nadie me había preparado para enfrentar mentiras que tenías que desmentir, pero que sin evidencia. Entonces, ¿cómo enfrentas esto?
y que es muy jodido, porque las redes sociales se masifican y después te encuentras en la calle alguien que te dice, pero don Sebastián, usted trabajó para esto, su papá, sí, bueno, es que no sé cómo explicarle, pero no, como eso. Yo tiendo a pensar y lo adopté como postura el no contestar nada, pero no es gratuito, digamos, eso requiere, yo creo que eso con el tiempo oscura en parte, porque se vuelve medio obsoleto, pero no es fácil, sobre todo en ese momento de tensión, ¿no? ¿Y cómo lo vivía en tu casa eso? Porque también uno de los temas que he visto con mucha gente es que depende mucho si tu pareja mira mucho redes y te dice contesta, contesta, o si tus hijos están activos en redes, o si tus padres están, o tu madre, o tus amigos, ¿no? O sea, el entorno se vuelve súper importante a la hora de tu sensibilidad respecto a esa conversación. ¿Cómo fue en tu No, caso? a mi mujer, bueno, le haría un monumento. Primero porque ella se desconectó de verdad. No supo Súper nunca sano, más. eso es súper sano. No vio franja, no vio noticias, no leyó un diario, fue súper sano, o sea, no solo las redes sociales. Tomó una decisión personal de decir, yo no quiero saber, y le pidió a todos sus amigos, se salió de los grupos. Eh, y era bonito porque yo llegaba a mi casa y como no sabía qué pasaba, de hecho no vio ni un debate, ¿cachai? Un presidencial, por ejemplo, no los vio. Y no me, yo al principio discutía y le pedí que me acompañara al lanzamiento de campaña, porque no, porque tenés que aparecer, y después de una conversación los dos íntima, también la entendí. Hay una cosa de la modernidad, me dijo, bueno, esto es tu camino, yo te voy a apoyar en esta casa siempre, pero no me pidas a mí que me transforme en la príncipe consorte de un camino en el siglo XXI. Eso ya además estaba pasado más, y lo dije en algún debate, no va a haber primera dama, me preguntó, es que no va a haber, porque creo que está obsoleto el cargo, pero además está en mi relación, tengo una mujer que tiene una vida profesional que quiere mantener, ¿cachai? Te lo digo porque fue bien polémico en su minuto cuando dije esto para el mundo de la derecha, en la izquierda tanto, pero yo lo creo, genuinamente, y esto también tuvo que ver con la relación de la campaña, ¿eh? Porque ella asumió eso, me dijo, yo soy tu pareja, tu compañera, tuya, no de Sebastián el político, no del... Y eso puede significar costos electorales y no. Y de hecho apareció una vez en la franja diciendo esto, de una manera muy bonita, muy de ella, dijo, lo único que voy a hacer es grabar un video en la franja, en mi casa, con estas condiciones, diciendo esto. Y lo dijo muy bien y fue bien, fue bonito para las mujeres más, pero ¿por qué te digo esto? Porque ella tomó una decisión que no habíamos reflexionado antes como pareja, que era, tú te decidiste este camino, te respeto y te apoyo como pareja, pero no me digas que yo decida este camino profesional, público, juntos, porque no es mi camino. Y tiene toda la razón, ¿eh? Y por lo mismo apagó las luces, apagó los flaps, que dijo, ¿sabes qué? Y por lo mismo, yo ese personaje público no es el papá, es el papá de mi hijo, pero no es el que vive en esta casa. En esta casa vive el que tiene que leer el cuento, comprar la comida, yo cocino, compro cosas en el supermercado, cosa que nunca dejé de hacer, ¿cachai? Y mi relación con ella fue sana. Eh, sí fue duro para ella en algún minuto, porque le empezaron a pegar a ella, como también empieza a pasar en las campañas, estas izquierdas más radicalizadas, que están como... Entonces le empezaron a pegar a ella por nada, ya era como ridículo, mi señora hace videos corporativos hace 20 años, ya ganó varios premios de esto, y era como ya le buscaban, hizo un video corporativo para LAN, que era de Piñera, y era la Álvaro hacía como los videos de auto para los pilotos, de manejo de pilotos, entonces ya era como absurdo, y le pegó profesionalmente, tanto que decidió vender su empresa después de 15 años, porque dijo, ¿sabéis qué? Tampoco quiero que me juzguen mi trabajo por lo que pase contigo, entonces ya no puedo ser una emprendedora o un microempresario o lo que sea, y por lo tanto voy a tener que trabajar en otras cosas, de académica, de consultora, porque ya no, ese fue el único costo, porque le empezaron a pegar, nadie importante, porque todos se dan cuenta que no tenía ni una lógica, pero da lo mismo, ella también decidió que, que no quería relacionarse ni siquiera en ese ámbito. Súper interesante. Para mí, dos cosas que surgen de eso. Uno es esta idea de que en el fondo hay algo como la nutrición digital, ¿no? O sea, somos lo que comemos, también somos lo que nos informamos. Y hay un punto donde uno termina muy esclavo de ser parte de una conversación que en realidad uno puede discutir hasta dónde tenés que ser parte de esa conversación, hasta dónde tenés que estar todo el tiempo sobreexpuesto a noticias, a conversación digital, y es un debate, ¿no? Pero ahí me surge otra pregunta, que es el rol de los chicos en eso, ¿no? O sea, tus hijos fueron protagonistas en parte, de alguna manera, de tu comunicación, aparecían. ¿Cómo Sí. fue ese proceso y cómo lo vivieron ellos y cómo lo manejaron en la casa? De hecho, ellos aparecían más que la Bárbara,
pero primero porque yo, para normalizar mi relación con la vida pública con ellos, me Claro, acompañaban, porque si no, no los veía, entonces muchas giras me fui con ellos, porque yo los echaba de menos además, entonces, y si estaban conmigo, se me subieron al escenario, no era, ni siquiera era protocolo, era en algún minuto me di cuenta que la única forma de estar con ellos era que estuvieran conmigo en la campaña, que eso fue bonito, pero el más grande le pegó un poco por otra cosa. El más grande es tímido, más tímido en general que los otros dos, que tenía 12, tenía 10 cuando empezó esto más público. Y está en un colegio mediano, grande en Chile, y pasó a ser un personaje público en el colegio, cosa que le pegó, me lo dijo la profesora, porque no salía a los recreos. Porque ahí está el hijo de Siche, le iban a hablar, algunos lo molestaban, le sacaban fotos, otros le pedían cosas para mí, dile que me manda un video para la alianza, no sé qué, y como que él, no, que él le gusta pasar desapercibido en general y no ser el hijo de. Y le costó. Y parte de la decisión después de irnos a Italia, en esta cosa del pueblo chico, era como volver al anonimato para él también, que era importante porque este colegio grande se transformó además, como todos los colegios más de élite en Chile, en parte de la polémica, la polarización, la constitución, el rechazo. Entonces que lo sacáramos un rato de esto. Y tuvimos varias conversaciones. Yo me pegué un viaje con él en auto desde Italia a España, los dos. Cuando retornamos, dije, los tomé los dos una semana viajando y conversando. Y él me decía un poco esto, me decía un poco lo mismo la Bárbara, la sabiduría del sentido común, de que también él entendía que era su papá, pero él no quería ser mi hijo en el sentido político. Papá, está bien, a mí me gusta mi papá que juega fútbol conmigo, que cocina conmigo. El otro personaje por el cual me hablan las personas, no, que está bien, pero no. Y fue sanador la conversación, ¿cachai? Y me dijo una vez que no le gustaba que yo fuera candidato, porque cuando yo era candidato, me lo dijo la campaña, por eso se despertaba y yo no estaba, y se acostaba y yo no estaba. Y ahí empecé a decir que me acompañaran, ¿cachai? Muchas veces en los viajes, y retomé la idea de que los iba a ir a dejar al colegio todos los días desde ese día, que es lo que hice todos los días, y nada, lo mismo la actividad de campaña, los medios, hasta las 8 que yo los dejaba, pero, pero sí, tampoco expuesto a las redes sociales. Nosotros tenemos en esta cosa de la naturaleza. Yo vivo acá en un cerro metido en un bosque, no es como en Santiago mismo, no estoy tan lejos, pero en una casa que hay que hacer una escalera eterna para llegar a este. Vivimos bien aislados, cobijados en nuestro mundo, fuera y somos bien poco expuestos en esta idea de estar en la conversación que se ha puesto tan de moda. Yo estoy disponible a que si pago el costo de nunca más estar en política por no estar en la conversación, bienvenido sea. No tengo un rollo con eso en lo personal. Prefiero mucho más estar sano. Y si vuelvo a la política o no vuelvo, va a tener que ver con estar sano o no estar sano. Si estoy insano, voy a ser un mal político, lo que te decía. Y si estoy sano y puedo ser político así, bienvenido. Y si no, sí la vida, ¿no? claro. No hay algo que. En lo que te decía la adicción, no tengo ni una adicción por estar ahí adentro en la conversación. ¿Cachai? No la tengo, no la tengo. Y ese es mi gran choque cultural conmigo mismo, en el fondo, que no la tengo, ¿cachai? No la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo. Por eso no veo Twitter, por eso no veo redes sociales, por eso ayer fue un matinal y jamás me veo de nuevo y no estoy viendo ni cómo me veo. Como que voy, lo hago porque me piden y me gusta, porque ayer iba a explicar sobre la inflación, fin, ¿cachai? Pero no tengo esta idea de me gustó mucho más subiendo el cerro hoy día me Claro. preocupa más de eso que lo otro. Y cómo manejás la expectativa de la gente? El que te dice, pero no, vos tenés que ayudar, vos tenés que aportar, yo confío en vos, necesitamos gente como vos, que supongo que lo escuchás. ¿Cómo vivís esa parte medio de demanda, ¿no? Yo a veces siempre siento, digo que el que no conoce esta profesión piensa que lo más duro es enfrentar las críticas. Y yo digo, no, para mí es mucho más duro enfrentar la expectativa, porque la crítica sabés que es parte del juego, digamos, y es algo externo, es algo de la otra persona, pero la expectativa es también una presión, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos? Nunca lo había pensado así, que gran reflexión. Es mucho más duro enfrentar las expectativas. Es como la terapia que tuve. Ayer tuve esta conversación con la Bárbara, que es lo más difícil. No sé cómo lidiar con eso, no tengo una buena respuesta en este minuto, en este lugar, volviendo hace un mes y medio a Chile. Es lo más difícil. Me volví a la universidad y me pasa en el patio de la universidad, me pasa harto en la calle, como de usted, y como tomé la decisión de volver a algunos medios, en parte porque me gusta, parte porque es parte de mi pega hoy día también en la universidad, se han ido levantando otra vez estas conversaciones más en la calle, ¿cachai? Entonces no sé, no tengo una buena respuesta, es lo más difícil porque no sé tampoco bien qué quiero hacer, ¿cachai? Esto es súper honesto y transparente en lo humano, pero no tengo idea muy bien de hacia dónde sigue mi camino después de la aventura que viví en los últimos 4 años y como no lo tengo resuelto, menos puedo manejar las expectativas de lo que piensan de mí. Sí creo
creo que lo único que tengo más certeza es que no son determinantes para mi vida, ni las expectativas políticas o de los círculos políticos, ni las de la calle. Creo que tengo que resolver esta pregunta. Y esto del vacío después de, como que no tengo claro. Y ha sido lo más complejo de la expectativa, porque la gente espera que uno llegue y que tenga una respuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos? ¿Qué viene ahora? Y como que tuve una conversa con un grupo de mujeres que me ayudó y querían comer conmigo y cuando caché que la conversación se trataba de que yo les dijera qué íbamos a hacer, les dije, bueno, no tengo idea, ¿no? Yo estoy rearmándome, estoy súper tranquilo, quiero tener tiempo. No tengo una buena respuesta ahí. Está bueno. Es Sé que que por ahí, políticamente es correcto decirlo, pero la verdad, no tengo. no, es que es súper difícil, porque para mí lo que todo esto te marca es que hay cosas que hay que repensar, ¿no? Como, y por ahí un poco la pregunta también es, ¿qué le dirías al Sebastián que está por arrancar el Rush? Alguna vez, eso Mauricio lo decía como imagen, y me gustaba cuando nos pasaban las crisis en general, que es parecido al rafting, ¿no? Que de repente estás tranquilo y de repente se acelera todo y estás como, modo supervivencia, y después se tranquiliza y la vida pública tiene mucho de eso, ¿no? El tema es cómo estructuralmente poder ayudar a los que están por vivir esa experiencia de rafting a evitar vivir eso que vivimos nosotros, que de repente pegue de sorpresa, que no tenés casco, no tenés otros que reman, no tenés salvavidas, no tenés guía, no tenés entrenador, no sé. ¿No crees que hay un trabajo creativo también para pensar ahí en términos de que la realidad institucional que tenemos quedó un poco obsoleta para la época que vivimos, para la complejidad, no sé? O sea, lo primero, como de lo institucional, esta idea del príncipe o del emperador es una ridiculez en democracias modernas. Nosotros nos parecemos más a Atenas y la plaza pública continua que a la idea del emperador que tenía que gobernar tierras que no... ¿Por qué lo digo desde la reflexión más académica? Diciendo, porque como seguimos con esta idea romana del imperio controlado por una gran autoridad con caminos que conectan con Roma, aunque los territorios estén lejanos, es raro porque finalmente hay una realidad institucional que no se reconoce. Esta idea del mono personal, del trono, no funciona en democracia en que el diálogo es mucho más abierto. O sea, hay mucho escrito, pero esta idea de la democracia participativa o inclusiva de Acemoglu y Robinson está poco reflexionada en general en las instituciones. Y eso también tiene que ver con la capacidad del líder, porque están todas las expectativas cifradas en un líder. A ustedes les pasa todo el tiempo, y a nosotros igual. Hay líderes que crecen rápido, que son entronados y después se dan a la cresta porque les viene el rafting y en el rafting la gente espera que tú sigas impoluto, que sigas diciendo y no es verdad. Entonces hay una cosa institucional que no está bien resuelta, porque mientras sigamos creyendo que la política del mundo se va a tratar de salvadores que vienen a ordenar el imperio, estamos jodidos, porque la democracia del presente no es así, ni va a ser así, ni se va a resolver así. Y creo que es el dilema que vivimos más fuerte en Chile. ¿Cachai? Que endiosamos, Michelle Bachelet era Sí. una diosa, era lo más parecido que tú podías ver a la Virgen María, y a los 5 meses era lo más parecido que podías ver al demonio, y Sebastián Piñera era lo mismo, y se repitieron 2 veces el plato, además era como un raconto permanente de la historia, y Gabriel Boric igual. Hace 5 meses se subía a un árbol y recitaba poesía, y hoy día, en la mañana, está viendo un video que alguien gritaba en la puerta de la casa, que era un traidor. Entonces, y eso tiene que ver con una institucionalidad muy latinoamericana, muy monárquica, muy confiada en el liderazgo unipersonal infalible, lo que hablábamos al principio. Y aparte, Entonces, perdón, aparte se aceleró eso, o sea, cada vez dura menos el ciclo de liderazgo encima, ¿no? Es como, bueno, lo ves en Europa y en Estados Unidos también, ¿no? O sea, en todos no, en lados todos lados. hay algo que está pasando que es más estructural, me parece. Que es estructural, pero nos pega más fuerte en el modelo presidencialista, o más bien Sí. unipersonal que veamos de Norteamérica, porque cae mucho más fuerte. Corporativo, El católico, sí, sí, corporativo, por todo ejemplo, en eso. Italia Sí. se cae Draghi y asume Salvini, o sea, asume, perdón, eh, se me olvidó el nombre, eh, asume Meloni, la nueva primera ministra y no pasa nada, porque Meloni, están sí. acostumbrados a que pueden tener, o lo que pasó en Inglaterra, están acostumbrados a que puede haber 5 y no pasa nada. En cambio, acá nuestro endiosamiento del liderazgo unipersonal que va a salvar la nación es mucho más fuerte y la caída institucional de los partidos Es más además hace rígido, sí. que ya esto sea mucho más fuerte, porque al final, antes por Bueno, último había una institucionalidad que soportaba esto, hoy día hay un edificio, no hay edificio y hay un gallo parado en la punta sin estructura. Entonces, primero eso con lo institucional,
Y eso está cambiando y lo hemos absorbido poco en las democracias latinoamericanas porque no hemos sabido cómo responder a este fenómeno. Y lo que buscamos es nuevos redentores. Entonces, el sistema ustedes tienen ahora, está pasando lo mismo allá en la elección presidencial, la búsqueda del nuevo redentor. ¿Quién va a salvar la República? ¿Quién va a salvar la República? Y ese gallo va a tener problemas, va a haber tenido negocios antes, va a haber peleado con alguien, va a enfrentar una crisis en el mediano plazo porque va a haber una guerra en el mundo y la gente se va a volver a decepcionar. Y después lo personal, creo que también tiene que ver con la conversación cuando te decía no tengo una buena respuesta de, de cómo enfrentar las expectativas, porque las expectativas del Salvador no me calzan, ¿cachai? A mi percepción, porque no lo soy. ¿Cachai? Y no creo serlo, ni me engrupo, ni creo que tengo que andar viviendo en la vida como salvador de nada, porque, y por lo tanto es difícil enfrentar una democracia que está pidiendo eso. Por eso los populismos irrumpen tan fácil, porque son salvadores, son redentores. Esos son los populistas en el mundo. Mi respuesta ahí va políticamente súper incorrecta, es que capaz que no sea el tiempo para liderazgos como el de uno. Y algo de hablar con la Bárbara. Si esto se trata de estar todo el día diciendo que todos son una mierda en redes sociales, diciendo que yo voy a salvar la República pase lo que pase y no tener que decir que hay una crisis, que hay que meter cinturón, que van a venir. ¿Cómo preparar al liderazgo del futuro? Yo creo que pasada esta ola de populismo, va a volver, va a retornar una sensación ciudadana de que quieren alguien preparado para que si viene un hoyo, o este ideal rafting de Macri, si viene un hoyo en la caída en el río, un liderazgo que sinceramente diga, ¿sabe qué? No tengo una buena respuesta, no sé cómo vamos a salir, pero voy a estar con ustedes, y no que diga soy el redentor. No sé si estamos en ese punto y si vamos a tener que agotar una generación con populismo de redentores y que la gente se va a terminar decepcionando y va a volver a esta vuelta. Tengo una duda en Chile, ¿eh? Yo creo que el rechazo del proyecto constitucional a mí me abrió una ventana psicológica diciendo capaz que los chilenos ya están llegando a ese punto antes de lo que yo esperaba, como de entender que ya no existen los milagros en la política o en las instituciones, que se requiere perseverancia, gradualidad, trabajo, seriedad, y quizás hay que preparar liderazgos para eso. Claro, que por ahí lo ves en Argentina, en muchos lugares, ¿no? Que también cada capa generacional está viviendo un mundo muy distinto. O sea, los mayores de 60 vienen de un mundo experiencial muy distinto al nuestro. El nuestro es muy distinto al de los más chicos. Una grieta generacional que por ahí es parte de eso que ves vos, que coincido, de que está ocurriendo al mismo tiempo todo, ¿no? Como un fenómeno súper de transición. Y yo tiendo a creer que en eso la revolución tecnológica nos está llevando a un mundo más horizontal. Me acordaba de lo que decías de los recolectores cazadores. Hace poco leía un libro, hablaba de eso, de que la experiencia humana como especie, el 95% de nuestra historia ha sido recolector-cazador. Y que una de las cosas que los recolectores cazadores tenían muy claro era la horizontalidad. Que en un momento que uno se la creía, por decirlo de una forma, traía el venado más grande o algo, literalmente todo el grupo lo castigaba hasta que bajaba los humos y entendía. Y por ahí hay algo ahí también que todavía está desfasado en el diseño institucional y en el diseño cultural, de cómo, esto que decías de Atenas, cómo siendo un mundo ultra complejo, ultra conectado y difícil de resolver, logras una horizontalidad que sea al mismo tiempo posible, ¿no? Porque en grupos grandes la horizontalidad se vuelve muy anárquica también, entonces es un equilibrio que por ahí estamos buscándolo, ¿no? Claro, o sea, bueno, esta idea de las capas tectónicas, yo creo que la humanidad le está pasando mucho lo que le pasó en la era de los 70, después del baby boomer o la época de auge económico, eh, vino una especie de borrachera en los 70 de pidamos lo imposible, de esta idea del 68, el mayo del 68 francés, como la reivindicación de lo poético y la expectativa de que todo era posible a pesar de todo. Y lo que vino después fue una ola conservadora. O sea, después del 68 gana de Gaulle en Estados Unidos del 68, ¿verdad? Pero el 80 tenemos a Reagan y Thatcher. O sea, viene una reivindicación ahí de la autoridad, la lógica de las capas tectónicas. Yo creo que estamos viendo un poco eso con un fenómeno distinto, que la salida va a ser más parecida al populismo que a esta idea de la autoridad paternal en el sistema. Pero es interesante tu reflexión porque si uno mira la subcapa de qué está pasando con la generación más chica que nosotros, que es una generación profundamente emprendedora, muy de la cultura de la startup, muy de la cultura de la autodeterminación de tu proyecto profesional, además,
Eh, lo que han aprendido muy bien es que esa lógica es profundamente colaborativa, no competitiva. Nosotros somos los hijos como de Wall Street, ¿cachai? De la película de los 90 del éxito vía la competencia y el codazo, y una generación abajo que al emprender o al desarrollar su experiencia profesional desde el emprendimiento entendió que más que el codazo, lo que se requiere son abrazos. Y tú ves cómo se asocia en particular ese Mercado Libre que viene de usted, es eso, pues, son miles de productores en marketplace ofreciendo su servicio de manera directa y descubrieron que es mejor vender juntos que estar pegándose codazos a través de una plataforma. Y lo mismo pasa en la agricultura con pequeños agricultores que se empiezan a asociar con distribuidores que exportan, y lo mismo pasa con los que importan cosas de China para distribuir en los mercados. ¿A qué voy con esto? Que los cimientos de la generación de abajo vienen mucho más estructurados, esta lógica colaborativa como ADN de desarrollo incluso profesional, ya no solo de la amistad, de las redes familiares. Entonces yo creo que va a venir este choque en algún minuto, de esta idea de la necesidad de la autoridad vía el redentor populista, y también una generación que está entendiendo mucho más bien, mucho mejor que el éxito está dado por la red de colaboración y la conexión y la interconexión y lo global versus lo local. O sea, hay algo ahí que vamos a ver cómo termina. Por eso yo no sé cuán acelerado está este proceso. Yo le tengo más miedo, mira, la elección de Brasil que tenemos acá a puerta, de que en nuestras sociedades latinoamericanas, no quiero meterme en la contingencia, pero luego Alberto Fernández también con ustedes, van a caer primero en esta especie de redentores y después va a venir una segunda lógica de una... Y las instituciones o se adaptan o van a ser adaptadas, Claro. porque va a haber otro tipo de liderazgo hacia adelante, van a ser adaptadas, pero esa es la salida bonita del problema. Lo otro es que nos devore, es más lo que dice Moisés Naim, que nos devore esta idea de la erupción de unos nuevos poderosos que son autócratas, lo de El Salvador, lo de Hungría, lo de Polonia, que son autócratas que se toman el poder y no se sueltan nunca más, y toda esta idea de Atenas y la colaboración en la plaza pública se va al carajo, porque alguien se queda con el bastón y cierra las compuertas a la posibilidad del debate. Yo sé que esta cuestión no es política, pero desde la reflexión más psicológica política, ese tipo de liderazgo es el que uno tiene que poder empezar a visibilizar. Y por eso no es en el barrial del Twitter, porque si logras conectar con esta generación que está en la colaboración como dinámica del abrazo, como dinámica incluso societaria, capaz que hay una oportunidad de una salida de la crisis de seguridad. Y Bueno, ahí se sí, prepara algo de manera distinta. que creo que ahí hay algo, digamos, detrás de la intuición de esta conversación, que es también para esa generación se relativiza mucho el valor del territorio, ¿no? Y la idea del país. Un sociólogo que trabajó mucho con nosotros, haciendo estudios cualitativos, un gran sabio, que decía, nadie vive en un país. Ustedes hablan de un país, nadie vive en un país. Es una categoría que no tiene nada que ver con la vida de la gente. Y por ahí es una herejía para los nacionalismos, pero el populismo sin nacionalismo no sirve de alguna manera, ¿no? Y creo que lo que está pasando es que como siempre cuando hacemos este tipo de charlas, es ¿dónde está ocurriendo esta charla? ¿En Chile, en Argentina, en Zoom? No sé, no hay un territorio. Y creo que el mundo artístico es súper interesante, como esa lógica de las colaboraciones, que hoy es lo que predomina en todos los rankings de Spotify. En general, los artistas están trabajando en conjunto para llegar a audiencias mezcladas, y en esa colaboración surgen cosas que no surgirían solos, y siento que ahí hay en el español y portugués, digamos, como primos, un territorio totalmente distinto al explorado hasta ahora, y que por ahí te descomprime un poco de esa tensión nacional, porque hay un poco como el fenómeno del entrenador de fútbol, ¿viste? Te agarrás la selección y tenés que ganar, y tenés que salir campeón, y tenés que llegar al mundial, y si no llegás, bueno, perdón, no fue una referencia para Chile, pero con todo el respeto. No sé, ya pasó nuestros 2 años de auge, digo yo, futbolístico, estamos en la frustración. Estamos Sí, acostumbrados a la frustración. pero, pero en el fondo por ahí hay algo de que esa es la trampa de alguna manera, porque le cargas una ansiedad competitiva de ganador se lleva todo, y de que si no es fracaso, que es un territorio infértil a la creatividad, a la colaboración, a la horizontalidad, a buscar conectar de otro lugar, porque lo que sí creo que le está pasando también a la nueva generación es que no está viendo una referencia, me parece, intergeneracional, de alguien que le marque un camino que no sea, qué horror, el mundo se termina, es un caos, que es, creo, el mensaje de nuestros padres todavía, que en el fondo su mundo se está terminando, no el nuestro. O sea, sí, pará, acompañarlos en una vivencia, en una aventura generacional, y no sacarles ese derecho, ¿no?
esa reflexión es bien profunda en la dimensión de que, o sea, al final la humanidad está en un proceso de cambio acelerado, no voy a hacer todo lo manío que de esto, pero que al final lo que estamos viendo es un cambio demográfico, un cambio climático, un cambio tecnológico y un cambio social como la humanidad no había enfrentado en los últimos 50 años. Por eso digo, estamos desde el 70 en adelante. Y obvio, hay apologetas del caos en el cambio, que son los populistas, porque lo que te dicen es ante eso la reivindicación, ante el cambio demográfico, que es la migración como un fenómeno permanente, o el envejecimiento de la población como un fenómeno propio de sociedad en desarrollo, lo que te dicen es el nacionalismo y la reivindicación de lo propio, porque la amenaza es todo lo externo. Por lo tanto, al cambio demográfico, resistencia nacional. Al cambio social, resistencia de la élite. En el fondo, lo que dice es tenemos que reivindicarnos. Si somos conservadores, somos los más conservadores y no entender los cambios y chao los no binarios, chao el homosexualismo, porque viene una resistencia también de un cambio social de formas de vivir de manera distinta y reivindican el miedo a eso distinto. Ante el cambio tecnológico, la amenaza de la globalización, no sé si está ya la guerra contra Soros y la ONU, pero a mí el otro día me gritaron en Sí, la sí, calle un gallo globalista, onunista, vacunista, y yo me da tanta risa y lo miraba y le decía, sí, 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 soy todo eso y feliz, no tengo ningún rollo, así que y me grababa con un Huawei, que si usted cree que eso lo hacen lo están haciendo en Chile, eso pasó en China, y usted anda con una chaqueta de cuero que probablemente la produjeron en Argentina, entonces aquí me está hablando, pero entre el cambio tecnológico, el enfrentamiento de los locales, bueno, para no pegarme la lata, y ante el cambio climático lo mismo, con la negación del cambio climático, la negación del efecto del clima, en el caso del populismo derecha y en el populismo izquierda, el enamoramiento del medio ambiente como si los humanos fuéramos unos extraños a ese medio ambiente y tuviéramos que ser expulsados de ese medio ambiente porque somos corruptos, corrompemos el sistema. Entonces, lo único que quiero decir con esto es, efectivamente no estamos preparados para un liderazgo que sea capaz de reivindicar lo que la otra generación trae, que es la aventura del cambio. Si esa generación viene surfeando el cambio y lo viene produciendo, además, no solo surfeando, normalmente ellos lo gatillaron, son los que migran, son los que generan tecnología, son los que enfrentan los efectos del cambio climático, son los que están yendo a regiones, están yendo de Buenos Aires a ir al sur de Argentina, como están viviéndose de Chile, y son probablemente los que están viviendo muy fuertemente el cambio social, porque en el caso chileno, en el caso argentino, son primera generación profesional, quieren ser parte de las decisiones, no son, no hemos preparado ese liderazgo, estamos preparando el liderazgo para enfrentar los miedos, pero no para conducir el cambio, en la idea de la otra vez de la caída en rafting, y por lo tanto sabemos mucho cómo enfrentar la no turbulencia, pero cuando estamos en la turbulencia nos afirmamos al miedo o a la incertidumbre, que es la embarra nuestra, que es como, no sé qué hacer, no sé qué hacer, se va a hundir el bote, y parece ser que lo que tenemos que entender es mejor el proceso de cambio, y que los liderazgos que vienen, si no somos nosotros, serán otros generacionales, están viviendo el cambio y no los sienten amenazantes. ¿No ven sí, como... sí, totalmente. Y por eso, por ahí, volviendo a lo que hablamos al principio, parte de nuestro aporte como generación intermedia eh, es justamente poder hacer esa ruptura con el software narcisista de la política, ¿no? Es decir, ya, habiendo vivido, habiendo atravesado, habiendo recibido los golpes y habiendo disfrutado las cosas lindas, ayudar a decir, pará, tenemos que construir una lógica donde lo luminoso, no lo oscuro del miedo, lo luminoso, esté conectado con la persona, no con el culto a la personalidad. Es un desafío, creo, por eso digo creativo, ¿no? Porque de alguna manera creo una cosa que pasa cuando empezás a conversar en otros países, decís, pará, esto que por ahí en Chile se vive como la angustia de no, en Chile tenemos tal crisis y es un drama que Chile, pero en otros países también. Pará, no, en Argentina dicen lo mismo. Pará, ayer hablaba con Albert Rivera en España y dicen lo mismo. En Estados Unidos están todos diciendo lo mismo. Pará, entonces, ese cambio de perspectiva te ayuda a decir, bueno, pará, bajemos un cambio y conectemos de otro lugar, ¿no? Por lo menos para pensar, pero está bueno, es como, sí, es como también creo que el desafío nuestro es en eso seguir la intuición en parte, ¿no? Ir viendo qué se genera porque por ahí no está la solución escrita hoy. Y me conecto con el punto inicial de esta conversación, y no tenerle miedo a no ser infalible. Sí, yo creo que cuando yo decía el surfear el cambio de una generación que vive en el cambio permanente, la que está más abajo de nosotros, es que saben que lo que está no va a seguir y lo que viene tampoco están seguros que es, y no viven con incertidumbre. No tienen que tener una pega segura, un trabajo seguro, un laburo seguro los próximos 20 años porque saben que su trabajo va a desaparecer y por lo tanto se adaptan a ese proceso.
Y hay algo emocional nuestro, como hasta mío, en lo político, que tú crees que tienes que tener una respuesta y a veces, como me dijo un amigo una vez cuando una novia, una mujer que me gustaba no me miraba, no me cotizaba, eh, a él no lo cotizaba, y yo le empecé a explicar que era por esto, porque él hablaba así, que tenía que ser vital, así me dijo, bueno, no quiero que me digas la respuesta, quiero que me abrace y me diga, puta compadre, Sí, sabes que te acompaño. Yo creo que también hay algo del liderazgo de los que contradice esta idea del redentor, que tiene que ver con ser falible, con saber que no tiene respuestas, con reconocer que no tiene respuestas, y yo creo que eso sí es reconocido, insisto, no en todas las generaciones, pero el liderazgo que se proyecte para gobernar la Latinoamérica del futuro en esta crisis mundial, se va a parecer a eso. Lo que hace justo esta etapa de transición, es que estás peleando con el redentor, pero es una lucha que no está resuelta, ¿eh? Yo creo que se va a agotar el modelo del redentor porque el redentor le pasa un problema, que no redime. Es obvio. total. Sí, Por hasta sí, algún sí. En minuto el va a fondo es, desaparecer. tenés que elegir qué emoción querés representar y qué emoción querés generar, ¿no? Y la fácil es representar la bronca y generar miedo. La difícil es representar la, la esperanza y generar esperanza, no sé, es como otra. Sí, creo que está buenísimo. Che, no te quiero robar más tiempo ni a vos ni a los que escuchan. Mil gracias, la verdad. Te quiero terminar con una pregunta colaborativa que queremos hacerle a todos los invitados, que es ¿a quién te gustaría escuchar como parte de esta conversación, ¿no? De nuestra generación, de cualquier lugar, y al mismo tiempo, ¿qué le preguntarías? Uf, yo tengo la curiosidad con Iván Duque, presidente de Colombia, de que en el espacio generacional es aquel que le tocó asumir un gobierno realmente, eh, que me contara cómo fue la experiencia de liderazgo desde el ejercicio del poder, y cómo salió de ese liderazgo con las dificultades que tuvo el gobierno, cómo salió él, qué está pasando hoy día con él en su salud mental, en su espacio personal, después de haber estado en la cima y de haber salido muy solo, ¿cachai? Que es lo que se vio públicamente. Entonces me encantaría ver cuál es su reflexión de ese proceso, porque creo que es el único de nuestra generación y del ámbito político de donde pertenecemos, que le tocó no solo candidatearse, sino que tomar las riendas del caballo. Así que esa conversación me parece muy interesante. Buenísimo, dale, vamos a tratar de buscarlo. Vamos, seguro ya tengo pronto a María Paula Correa, que fue su jefa de gabinete los 4 años. Bien, Así que bien. vamos a charlar también con ella y con los dos para ver qué surge de ahí. Así que bueno, espectacular. Sebastián, millón de gracias, un gran placer y espero que la podamos repetir. Muchas gracias a ti, Marco, por este espacio. Creo que conversamos poco de esto, cuando quizás es lo más importante del liderazgo que viene. Así que muchas gracias por esto y por empezar a conectarnos, ¿eh? Creo que hay un desafío grande también por algo que tú decías. Vivimos la misma experiencia, pero no conversamos sobre esa experiencia. Probablemente ahí está parte de nuestro fracaso, con las veces que hemos fracasado. Abrazos. Abrazo grande, saludos allá.